El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a un programa más de Eleva tu Visión. Les estamos saludando desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, México, desde los estudios de Eleva tu Visión. Y hoy tenemos una grata visita del pastor Germán Aguilar. Viene de Guatemala. Hermano Germán, bienvenido a Monterrey y a Eleva tu Visión. Hermano José, mucho gusto. Para los oyentes de Eleva tu Visión, para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes. Siempre hemos estado viendo este programa, pero nunca habíamos estado personalmente con ustedes. Ya era hora de que vinieras. Pero el Señor nos dio la oportunidad de aquí estamos. Pues miren, con los hermanos Aguilar nos conocemos, ahorita vamos a decir desde hace cuánto tiempo, pero casi cada vez que nosotros llegamos a Guatemala le decimos, vayan a Monterrey, visiten Monterrey, y ahora, gracias a Dios, están aquí. Ustedes son pastores en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, la iglesia cristiana Sion. Correcto. ¿Cuánto tiempo tienen de estar ahí, Germán? 30 años, hermano José. 30 años. Sí, 30 Gloria años. al Señor. Gracias a Dios. Eso nos habla de servicio también, de ser fieles al Señor. Qué bueno, hermano. Y bueno, para quienes no sepan, Quetzaltenango es la segunda ciudad en cuanto a tamaño en Guatemala. O sea, es una ciudad importante y el Señor los tiene ahí pastoreando un lindo rebaño. Han hecho una labor muy preciosa. Hemos tenido la bendición de estar ahí en la iglesia, en la casa de los hermanos. Así es que, hermano Germán, aquí está la hermana Vicky también, su esposa. Bienvenidos los dos y yo sé que están dejando bendición con nosotros. Pues deseamos que el Señor use nuestras vidas y nosotros nos sentimos desde ya bendecidos. Amén. Por estar con ustedes. Desde hace muchos años hemos oído no solo de la ciudad de Monterrey, sino de la iglesia. Y nunca imaginamos que íbamos a estar algún día aquí. Pero desde que tú estás aquí pastoreando, pues algún día pensamos estar aquí. Y se llegó el día. Pues hermano, qué bendición. Tú estudiaste en el Instituto Bíblico, en el Instituto Ministerial Hebrón, ahí en Guatemala. Correcto. Y de los compañeros que tuviste allí, han estado varios pastores aquí con nosotros en el programa. El hermano Hugo Romero, que yo sé que vas a estar visitándolos también después. El hermano Oscar Bustamante. Así es que... Juan Domingo. El hermano Juan Domingo. Él próximamente va a estar aquí con nosotros, el próximo mes. Pero fue una generación, una promoción de estudiantes preciosos. Dios levantó a muchos siervos ahí que han permanecido fieles por, 32 años. El tiempo pasa, hermano, sí. Pero gracias al Señor. Hermano Germán, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón para compartir con nosotros? Bueno, en primer lugar, es una bendición compartir con ustedes el tema de nuestra vida devocional. Nuestra vida devocional. Que alguien dirá, ay, hermano, mire, yo busco a Dios. Pero sí es algo delicado y determinante en cada vida cristiana. Muy importante porque cuando uno lee estos versos que vamos a compartir, está en el contexto de la venida del Señor. Entonces eso significa que pensando y sabiendo que estamos cerca de la venida del Señor, el apóstol Pablo nos anima, nos exhorta cómo debiera ser nuestra vida devocional. Amén. Entonces, adelante, hermano. Creo que es un tema demasiado importante. Démosle de una vez. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Para nosotros es un gusto, una bendición y queremos compartir estos pensamientos con ustedes con el favor de Dios. Como yo decía hace un rato,
estos consejos o estas exhortaciones que da el apóstol Pablo está en 2 Tesalonicenses. Sí quiero que ¿Segunda o primera? No, primera, perdón. Primera Tesalonicenses. Capítulo 5. Ok. Entonces, vayamos ahí solo para leer un pasaje. A ver, hermano José, ¿me puedes ayudar? Sí. Capítulo 5, versos 12. Ok. Solo 12 y 13. Lo que mencionabas de que está en ese contexto de la venida del Señor, con eso comienza el capítulo 5. Correcto. Entonces, solo para que nuestros oyentes sepan, en medio de ese contexto, el Espíritu Santo le pone al apóstol Pablo, mira, tienes que escribir sobre tal cosa. Exacto. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Dice ahí que nosotros debemos de reconocer a los líderes y que debemos de tenerlos en alta estima. O sea, parte de nuestra vida devocional es reconocer a esos hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes, que trabajan y hacen 3 cosas. Dice, trabajan, presiden y amonestan. Trabajan, presiden y amonestan. Fíjate que qué lindo que lo podemos ver llamándolo de esa manera, reconocerlos. Exacto. Porque a algunas personas como que no les gusta oír el término autoridad, sujeción. Bueno, va de la mano que nosotros tengamos tal respeto y amor por nuestras autoridades espirituales, porque ellos hacen estas 3 cosas con nosotros. Los que trabajan, presiden y amonestan. Correcto. Y es que es importante el punto que tú dices de la autoridad, porque es algo que realmente se ha perdido en nuestra sociedad, no digamos la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando no hay un orden, no hay una autoridad en una familia, en una iglesia, en un lugar de trabajo, pues eso se vuelve un caos. Entonces, Pablo escribe eso y creo que estamos viviendo en ese tiempo, es un caos nuestra sociedad. ¿Cómo es en Guatemala, en Quetzaltenango? Para aquellos que no saben, también a Quetzaltenango se le conoce como Xelajú o Xela. En Xela, si tú te presentas con alguien y tú dices, yo soy pastor evangélico, ¿cuál es la reacción de la gente común? No necesariamente los cristianos, pero ¿qué piensan de un pastor evangélico? Bueno, últimamente ese término o esa posición que el Señor ha dado, en algunos lugares es de respeto, ¿verdad? Lo ven a uno con respeto. En otros lugares uno pasa desapercibidamente, aunque uno diga que es pastor. Pero, porque fíjate que yo he visto, aquí en Monterrey, hay mucha gente religiosa, no cristianos necesariamente, pero cuando uno se presenta como pastor evangélico, como que sí infunde cierto respeto, cierto reconocimiento. Y yo quisiera creer que entre los cristianos, por supuesto que tiene que haber ese reconocimiento. Correcto. Esto que dice Pablo aquí, que reconozcan, que no solo identifiquen, sino que respeten con cariño a aquellos que están en una posición de liderazgo en la iglesia. Sí, es importante, José, porque dice la Biblia que estos líderes los debemos de reconocer, pero tenerlos en mucha estima y amor, dice el verso 13, porque esos líderes hacen 3 cosas, trabajan, presiden y amonestan. O sea, sí son personas que merecen respeto, porque tienen una posición de autoridad. Y quizás en esa parte nos agrada oír que nuestros líderes trabajan y nos dirigen, porque dice presiden, nos dirigen hacia algo. Pero la tercera parte es la que nos amonesta. No mucho nos gusta, ¿verdad? Pero es importante. Es importante para nuestra vida cristiana. Es importante para nosotros como cristianos que nuestros líderes tengan esa cualidad de amonestar cuando sea necesario a las ovejas o aún a nosotros, ¿verdad? Nuestros líderes, nuestra cobertura. Entonces, es parte importante de la vida, porque yo he creído que cuando alguien me amonesta, aunque a veces no me agrada, pero la amonestación de alguien es porque nos ama. Mira, dice el Salmo 66, que el justo
me castigue será un favor. Exacto. Y creo yo que eso tenemos que verlo así. Cuando se nos llama la atención es porque algo hemos estado haciendo mal, y esa llamada de atención, esa disciplina, lo que está haciendo es haciendo algo mejor de nosotros. Va a corregir algo que estaba mal, y de ahí en adelante, con la misericordia de Dios, eso ya no se va a seguir dando, ¿verdad? Exacto. Y esa palabra amonestar, a veces nos da la idea de alguien que quiere enderezar nuestra vida o meternos al camino correcto. Okay. Rescatar nuestra vida de algo en la cual nosotros podemos estar mal. Uh-huh, uh-huh. Y realmente esa parte de nuestra vida cristiana, que en la iglesia creo yo que sí la hacemos, pero no la enfatizamos, pero cuán importante es. Uh-huh. Esa parte, esas cualidades, esas pequeñas cosas aparentemente, pero son pequeñas cosas que nos traen mucha bendición. Amén. Entonces, pequeñas o no tan pequeñas, pero sí, traen bendición. Ahora, ahí si seguimos ahí en esa parte de Tesalonicenses, dice hay una exhortación a nosotros como cristianos en el capítulo 5, verso 13. Ok. 5:13. 5:13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos habla en términos generales, ya a todos, nos incluye a los líderes, dice que debemos de tener paz. Uh-huh. Y la paz es una cualidad o es un atributo de Dios que necesitamos tener en nuestra vida. O sea, mayormente en este tiempo donde fruto vivimos. Del Espíritu. Exacto. Uh-huh. Pero también en este tiempo que vivimos, donde estamos atribulados a veces por tantas situaciones que vivimos, ya sean físicas, económicas o de cualquier naturaleza, el apóstol Pablo nos anima y dice, tengan paz. Amén. Amén. Pero también hablando dentro de la iglesia, a veces hay conflictos, pero el apóstol dice, tengan paz. Uh-huh. Muy importante es tener paz en nuestra vida para poder caminar con el Señor. Uh-huh. Seguid la paz con todos. Y la santidad. O sea, son partes esenciales. Exacto. Y también nos dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Entonces, la paz es importante para poder caminar en la vida cristiana. ¡Qué libertad! Porque la paz te trae libertad. Vienes tú a la iglesia a buscar al Señor, tienes paz, tienes libertad para... Bueno, entrar. Y si no tienes paz, no te puedes encontrar con el Señor. Exacto. Pero fíjate, eso no significa que no haya diferencias, que no haya roces. Sí, por supuesto. Por supuesto que estamos en una sociedad, por decirlo así, en un círculo social en la iglesia. Y va a haber diferencias, va a haber roces, pero con humildad y sencillez de corazón, nosotros tenemos que tener paz entre nosotros. Amén. ¿No? Y ves tú que en la Biblia nos relata la historia del apóstol Pablo y Pedro, ¿verdad? Tenían desacuerdos, dice la Biblia. Uh-huh. Pero había paz entre ellos. Entonces es importante que nosotros tengamos ese sentir en nuestra vida. Amén. Dice segunda de Corintios capítulo 13, verso 11. Okay. Segunda de Corintios 13, 11. Entonces aquí el apóstol Pablo en esta parte de Corintios nos está hablando de nuestras relaciones de nosotros como hermanos dentro de la congregación. Ok. Dice 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Entonces, el resultado. Exacto. O sea, cuando nosotros estamos obedeciendo, caminando a la luz de lo que el Señor nos está hablando, exhortando, pues el resultado dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Uh-huh. Y creo yo que todos, tú y yo y los que nos están oyendo, seguramente quieren vivir de esa manera. Ay, sí. Su propia vida, su vida familiar. Pues obviamente si vivimos así como familia, vamos a la iglesia, esa va a afectar a todos y es una bendición y es un regalo de Dios para nosotros.
Amén. Si pudieras leer Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. 3:15 nos dice así. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Dice, y la paz de Dios Ujú. gobierne vuestros corazones. Entonces, en medio de cualquier circunstancia de la vida, no debe gobernarnos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, sino dice la paz de Dios que nos gobierne. Amén. Amén. Entonces, un regalo de Dios para nuestra vida. Y si tenemos paz, tenemos crecimiento. Si tenemos paz, podemos comer bien. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Estamos en la iglesia, tenemos paz, nos alimentamos, crecemos en Dios de una manera maravillosa. Entonces, para mí es importante que cada cristiano comprometido con Dios siempre busque la paz. Y como mencionabas hace un rato, seguir la paz. Tenemos que seguir y el Señor es la paz. Dice, debemos de seguirlo a Él. ¿Cómo? Fíjate que hace muchos años, pero muchísimos años, yo tuve que hablar con una familia compuesta de varios hermanos, pero no había paz entre ellos. Y todos, o varios de ellos, asistían a la iglesia. Entonces yo les decía, hermanos, ¿cómo es posible que ustedes entren a la iglesia con enemistades entre ustedes y que piensen que Dios va a visitarlos? Sí estaban siendo un estorbo para la presencia de Dios en nuestra congregación. Entonces es importante que sigamos la paz entre todos, porque de eso depende que Dios visite o no visite. Exactamente, y desafortunadamente, hermano José, en muchas iglesias sucede eso, que hay hermanos que no tienen paz entre ellos mismos y van a la misma iglesia. Entonces el apóstol Pablo exhorta, pero también es parte, como ya lo vimos hace un momento, parte del trabajo de nosotros los líderes, ¿verdad? Amonestar para que estén en paz, porque eso redunda en el bienestar de la iglesia. Entonces, cuán importante es, y no solo en la iglesia, dice Romanos capítulo 12, verso 18. O sea, no solo en la iglesia, estamos hablando entonces de la vida diaria. Exacto. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Exacto. Entonces, ahora ya este versículo nos saca de la iglesia, ¿verdad? Paz en el trabajo, paz donde estemos. Los vecinos. Exacto. Cuán importante es. O sea, el cristiano no debe de ser un cristiano, solo un buen cristiano dentro de la iglesia. El cristiano verdadero es un cristiano verdadero donde quiera que se encuentre. Con buen testimonio. Exacto. Con todos. Sí. Su buen testimonio tiene que salir fuera del templo. Estad en paz con todos los hombres. Sí. En lo que dependa de nosotros, dice, ¿verdad? Porque van a haber personas con las que no vamos a poder estar en paz, pero ya no es nuestra responsabilidad, o sea, está fuera de. Pero si podemos hacer algo para que alguien esté en paz y yo también, pues el apóstol Pablo nos anima que debemos de tener esa paz. Amén. En nuestra vida. Amén. Y hay un segundo aspecto ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Ok. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bueno, ahí hay 4 cosas y los vamos a ver así rápidamente. Dice, primero, amonestéis a los ociosos. Hay hermanos, no sé cómo es aquí, pero hay hermanos dentro de la iglesia que les cuesta trabajar, les cuesta servir. Y el apóstol Pablo dice, animen a los ociosos. Entonces, creo yo que es importante que toda la iglesia esté involucrada en un servicio dentro de la obra del Señor. Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Quiero mencionarte, eso sí,
que esta iglesia, en la estructura actual que tiene, quienes tuvieron mucho que ver con eso fueron mis suegros. Y desde el principio, ellos vinieron aquí en 1967. Y desde el principio, ellos fueron muy trabajadores y ellos sembraron esa actitud y esa disposición en la congregación. Gracias a Cuando Dios. nosotros llegamos aquí hace 11 años, nosotros nos encontramos con una iglesia que le encanta el servicio, que le gusta trabajar. Obviamente aquí dice que hay que amonestar a los ociosos, pero en ningún momento he tenido que verme en la necesidad de decirle, mire hermano, me ha llegado el reporte de que cuando se le asigna algo, usted se desaparece, que usted no trabaja. Indudablemente en todo grupo humano ha de haber algo así. Pero quiero decirte, Dios nos ha bendecido con una congregación muy servicial, muy trabajadora. Estamos hablando de las cosas de la iglesia, en Correcto. el servicio al Señor, pero también como trabajadores afuera, en lo secular, son muy diligentes. Gracias a Dios. Y eso es lo que decíamos hace un momento, que el cristiano verdadero debe tener un buen testimonio. Exactamente. No solo aquí, sino fuera de. Sí. Yo te puedo decir, hermanos de iglesias hermanas tienen la reputación de ser buenos trabajadores. Gracias a Dios. Uno los puede recomendar, mire, sí lo puede contratar porque va a ser alguien que va a trabajar duro. Sí, es una bendición cuando hay hermanos que no son ociosos. Ajá. Porque, o sea, mi testimonio también, yo le doy gracias a Dios por la iglesia que nos ha puesto a pastorear. Uh-huh. Hemos logrado, no solo en la vida espiritual, en la vida material, hemos logrado hacer mucha obra en el Señor. Y los hermanos han estado dispuestos a trabajar. Son muy trabajadores, muy responsables, pero también han sido buenos trabajadores fuera de la iglesia. Entonces eso como líderes nos anima, como pastores nos anima a contar con hermanos así, diligentes, colaboradores, trabajadores. Pero indudablemente cuando está esta amonestación, en un momento dado quizás surge algo, pero la orden del Señor es está ahí la amonestación, porque sí es necesaria en cada iglesia, ¿verdad? Pero bueno, esa es la primera de las cosas, que amonestéis a los ociosos. Exacto. Segundo, dice que alentéis a los de poco ánimo. Tenemos, eso se da más. Entonces, a veces esta parte nos afecta cuando vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida. Como COVID. Exacto, como acabábamos de pasar ese tiempo, ¿verdad? Y si hacemos una estadística, no sé cómo es aquí, pero pensando en Shela, yo hablé con algunos líderes y decían, hermano, mire, las ovejas se quedaron, otras ovejas se fueron, y las que se quedaron, pues hay que estarlas amonestando para poder buscar al Señor, y llegan a la iglesia, no llegan con el mismo ánimo porque tienen alguna enfermedad, y entiendo pues que hay aspectos físicos que no te permiten tener esa fortaleza física de poder, por ejemplo, usar las manos, levantar la voz, pero porque hay una cuestión de salud, ¿verdad? Pero a veces son otras las cuestiones, pero nos cuesta a nosotros buscar al Señor. Mira, yo sé de muchas iglesias que literalmente se quedaron diezmadas, que solo se quedó asistiendo el 10% después del COVID. Obviamente muchas de esas iglesias tuvieron que cerrar, pero yo te puedo reportar felizmente que de nuestras iglesias hermanas, las iglesias siguieron pujantes, ahí los hermanos esforzándose en buscar al Señor, en reunirse cuando ya hubo oportunidad. Pero de que hubo una baja en el ánimo al ver que a nuestro alrededor gente se enfermaba, gente fallecía, creo que esta es una de las lecciones que tenemos que haber aprendido del COVID. Alentéis a los de poco ánimo. Sí necesitábamos que se nos alentara. Y creo que tuvimos éxito en eso. Alentarnos unos a otros.
al ver que algún pastor amigo falleció, que algún hermano de la congregación, hermana de la congregación, que familias enteras se enfermaron, pero Dios hizo cumplir esto, que alentando a los de poco ánimo, se convirtió en una visitación espiritual en las iglesias. Estoy seguro de que con ustedes ahí en Shela así fue. Exactamente, fue una bendición. Y yo creo que estos años anteriores fueron una prueba para la iglesia, para muchos corazones. Ajá. Porque tuvimos todos tuvimos la oportunidad de alentar, pero también a nosotros nos tocó pasar por tiempos difíciles. Bueno, ustedes estuvieron bien enfermos con el COVID. Exacto. Nosotros en el tiempo que tuvimos COVID estaba mi esposa, mis 2 hijos, mi yerno hospitalizado, mi ¿Los papá, hijos casados o los solteros? Un casado y un soltero. Se enfermaron. Se enfermaron. Y mi yerno hospitalizado, mi papá enfermo, la familia y mi hermano toda enferma. O sea, era un tiempo bien difícil. Pero gracias a Dios porque recibimos el ánimo a través del cuerpo de Cristo, Amén. Recibimos el ánimo a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y en medio de esa crisis, yo puedo testificarles que vimos la mano de Dios sosteniéndonos, animándonos, levantándonos. Porque sí, ese tiempo fue oscuro para nosotros y sé que para muchos de nuestros oyentes, porque algunos, como yo, vimos la partida de nuestros seres queridos en ese tiempo. Pero yo les puedo decir con todo mi corazón, sentado aquí, cómo el Señor fortaleció nuestras vidas, cómo el Señor nos animó, pero usó vasos, usó vidas para animarnos. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que alentéis, está hablándole al cuerpo de Cristo, que alentemos a los que están, tal vez no estén no solo de un ánimo decaído, sino que cualquier circunstancia siempre a nosotros nos afecta. Todavía no hemos llegado a la plena madurez, como para decir, no me afecta, pero vivimos esos tiempos. Somos muy humanos, hermano. Ajá. Entonces, pero cuán importante es recibir una palabra de fortaleza para nuestra vida. Yo lo recibí y es más, el Señor usó tu vida para animarnos a nosotros. Muchísimas gracias. Pero así como tú, hubieron varios hermanos que nos animaron, nos alentaron, nos consolaron. Fíjate que te quiero mencionar algo. Y esto es para que todo nuestro auditorio sepa desde hace cuánto la familia Aguilar camina con el Señor. Pero tú siempre tuviste una relación excelente con el hermano Eleazar Alonso y la hermana Doribel. Exacto. Y una de las razones fue porque tus papás fueron los anfitriones del papá de la hermana Doribel. Exacto. Allá en Totonicapán. Cuéntanos algo de eso cuando recibieron a ese misionero de la Iglesia de Dios del Evangelio completo, el hermano Antonino Bonilla. Exacto. Yo recibí esa historia de mi estimado padre que él partió precisamente el año pasado. Ajá. Y él nos contaba de sus experiencias de servir al Señor. Y fue en la década de los 60, exactamente no me acuerdo, pero sí sé que fue en la década de los 60 que él sirvió al hermano Antonino Bonilla. Y él nos contaba de las experiencias agradables, maravillosas que él vivió durante ese tiempo. Y esas experiencias lo animaban a él y sus historias pues nos animaban a nosotros a buscar y servir al Señor también, ¿verdad? Porque es un legado que nuestros padres nos dejaron. Amén. De animar y alentar, servir a otros. Y realmente ha sido una bendición. Y para él fue un privilegio, un gozo hacerlo con varios hombres de Dios. Y cuando visitaban Totonicapán, se hospedaban en la casa de ustedes. Digamos, los misioneros, los predicadores, evangelistas. No exactamente, pero mi papá, por ser un hombre bilingüe, hablaba el quiché y español, entonces a él lo usaban para poder traducir cuando los hermanos predicaban o para guía para llevarlos a diferentes lugares. O sea, en los 60s, mucha de la gente de Totonicapán solo hablaba quiché.
Había mucha gente, sí, había mucha gente Ajá. que hablaba el idioma quiché, pero sí había mucha gente que hablaba español también, pero como iban a las aldeas, que es Ujú, donde, aparte donde ujú. sí hablaban mucho quiché, entonces era ahí donde mi papá llegaba con los hermanos para traducir el Ok. mensaje. Ujú. Ay, hermano, pero todos los hijos sirviendo al Señor. Gracias a Dios, es un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros como familia. Gloria al Señor. Tengo mis 3 hermanos congregados en la iglesia, Ujú, ahí en Sion Shela, ujú. y mi otra hermana con su esposo Sirve al pastoreando en la Señor. iglesia de Dios del Ajá. Evangelio completo, y mi hermano Jacobo que está sirviendo al Señor En en un área de Estanzuela. niños en Estanzuela, Zacapa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero hermano, estamos a la mitad de esta partecita de amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, y quedan dos en ese versículo 14 de Primera Ok, Tesalonicenses dice 5. que sostengáis a los débiles, Mm, que apoyemos a los débiles. ajá. Tal vez lo podemos encadenar con los de poco ánimo, ¿verdad? Entonces, apoyarlos. El Señor nos anima y dice, sosténganlos. Fíjate que creo que sí hay una pequeña diferencia, porque hay personas débiles. O sea, los de poco ánimo, eh, creo que a Sí, sí, todos nos exacto. pasa que se nos baje el ánimo, pero por otra parte hay personas que sí son débiles, por alguna flaqueza, alguna debilidad en su caminata, algún pecado de esos que asedian gravemente. Y también tenemos que tener una actitud de sostener a estos débiles. Dice esa palabra, significa tener interés, Ok. ¿vale? En alguien o en apoyarlo, ayudarlo. Y sí Ujú, es cierto lo que tú dices en cuanto a hermanos que tengan alguna debilidad en su vida ujú, espiritual. ujú, Entonces la exhortación para nosotros es que los sostengamos. ujú, Entonces, ujú, como iglesia, cuán importante es, porque a veces vienen hermanos y en lugar de apoyarlos, criticamos su debilidad y ujú, realmente no los ayudamos ni ujú, los sostenemos. ujú. Entonces, por eso es que a veces muchos débiles flaquean, se van. Se los termina de empujar Exactamente, para que ¿verdad? se Sí, vayan de una vez. sí, pero cuán importante eso. Hace muchos años sucedió que vino alguien a reportarme que un hermano, que sabíamos que era alguien débil, ¿verdad? Es que lo vi que estaba haciendo tal y tal cosa. No era ninguna inmoralidad, ¿verdad? Y entonces yo le dije, bueno, vamos a esperar. O sea, esto yo lo había aprendido de mis pastores, de ser comprensivos con las personas que son débiles. Es diferente cuando alguien ya tiene cierto nivel de Mm, caminata y hay algo que está ofendiendo al Señor. Pero con los débiles sí tenemos que apoyarlos de otra manera. exacto. Sí, descender al nivel de ellos para ayudarlos a que se puedan mantener firmes, aunque sean muy endebles en su caminata, pero que se puedan mantener firmes. Pero imagínate si tú les caes con la guillotina, es que te vieron que estabas haciendo tal cosa. No, no, hay que hacerlo comprensivo, hermano. ¿Qué pasa con esto? Y esas personas responden, ay, sí, hermano, fíjese que tengo problema con eso. Entonces, pues, vamos a ayudar. Hagamos de alguna manera, vamos a estar orando y vamos a poner, por decir de alguna manera, límites o muros para que tú puedas ser ayudado para vencer esas debilidades, Exactamente. apoyar a los débiles. Y realmente es lo que la iglesia es llamada a hacer, ¿va? Por eso el apóstol Ajá, Pablo escribe esto. ajá, Y como yo decía al principio, estos consejos están en el contexto de la venida del Señor y hay hermanos así en la iglesia. ujú, Y cuán importante es que como cuerpo de Cristo seamos los vasos, los instrumentos que ujú. Dios use para sostener a esos débiles. Sí es importante que como ministros, como pastores, se trate con el pecado. O Correcto. sea, de Ujú. ninguna manera estamos diciendo, hazte de la vista gorda con el pecado. De ninguna No, manera. se va a tratar con el pecado, pero vamos a tener un corazón comprensivo con los débiles. Sí, y tal vez una cosa, hermano José, es que un débil está luchando, pero también tiene ese deseo de
de salir de esa circunstancia, Sí, ¿verdad? sí. No es alguien que es débil y quiere seguir disfrutando su debilidad, no, de ninguna manera. Ujú. Creo yo que la exhortación aquí es para aquellos hermanos que luchan, pero en su corazón desean ser libertados, porque Amén. tenemos esas situaciones en la Amén. iglesia. Amén. Entonces, cuán importante es que nosotros como cuerpo de Cristo apoyemos, animemos, sostengamos a esos débiles para que puedan conquistar o superar esa debilidad y encontrar una victoria en Cristo, que solo Él la puede dar por su Espíritu, y puedan ser libres y pueden ser fuertes para que se conviertan en hombres que sostengan Amén. a otros. Quizás tú recordarás al estudiar los 3 cursos de Génesis, cuando estábamos en el instituto hace 30 y tantos años, siempre surgía aquello de el corazón de un cabrito y el corazón de una oveja. Y el pastor lo explicaba de esta manera. Los dos pecan, pero el corazón de la oveja se duele porque peca, porque cae. Ujú. El corazón del cabrito no le importa. Entonces, aquí creo yo que estamos hablando, en 1 Tesalonicenses 5:14, estamos hablando de personas débiles, ovejas débiles, Exacto. que al final de cada día, aunque hayan, por su debilidad, por su flaqueza, que hayan caído, pero digan, Señor, no permitas que yo siga así. ¿Por qué, Señor? En cambio, los que no tienen un corazón para Dios, ni les importa. Esos creo que últimamente van a salirse de la iglesia, y mejor que se salgan, porque si no, solo estarán acumulando juicio sobre sus vidas. Y es un tropiezo. Un tropiezo. Pero también, hermano José, es cuando esas ovejas débiles vienen y te dicen, ¿verdad? Ajá. Hermano, mire, ayúdeme, tengo este Sí. problema. Entonces, nuestro deber como pastores, como líderes, es lo que dice el apóstol Pablo, a sostenerlos, ayudarlos, orientarlos, para que el Amén. Señor les dé victoria en cierta área de sus vidas, ¿verdad? Que están Amén. ellos afectados. Pero también cuán importante, si hay alguna oveja débil que nos esté oyendo, cuán importante es acercarse a los líderes que nos amonestan. Eso. ¿Va, hermano? No, pero es que fíjate que es cierto que amonestan, pero como tú decías desde el principio de estos pasajes, que los vamos a reconocer porque ellos se esfuerzan con amor. Exacto. Por las ovejas. Sí. No, o sea, si van a disciplinar, no es porque ya los voy a disciplinar y van a ver quién soy, sino con dolor. Hay que hacer esa amonestación, con Sí. amor. Y creo yo que algún pastor que oye este programa y nosotros que estamos aquí, hemos tenido esa oportunidad más de alguna vez o muchas veces de Ajá. amonestar a alguien. Pero yo siempre he dicho a la iglesia, cuando me ha tocado amonestar, o mi esposa y yo hemos amonestado, les decimos, hermanos, es de todo corazón. Y es verdad. O sea, decimos algo que tal vez le va a doler, le va a molestar a una oveja, pero es de todo corazón. De ninguna manera es ver cómo se sale del camino, sino es exactamente todo lo contrario. Y al finalizar esa reunión, oran y le das un abrazo de todo corazón. Exacto, también al hermano. También, ¿verdad? sí, por supuesto. Porque es una muestra de nuestro interés, de nuestro afecto, nuestro amor, Ujú. para sostenerlo y decirle, hermano, a Amén. pesar de tu debilidad, pues amamos tu vida, queremos seguir Ujú. caminando contigo. Pero si nosotros, hermano, también tenemos debilidades en nuestra vida en un momento dado, queremos caminar con esas ovejas, ¿cuánto más el Señor, si Él nos anima a hacerlo? Claro. Si está dispuesto a caminar con nosotros. Exacto. El Señor. Amén. Vamos a regresar en un momento, hermano. Amén. Vamos a tener un corte y luego terminamos con estos pasajes tan preciosos. Exacto. Estamos en Eleva tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión.
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Germán Aguilar. Y quedamos pendientes en 1 Tesalonicenses 5:14 con que cubrieras un último punto de ese versículo, que seáis pacientes para con todos. Estamos viendo lo que debe ser una vida fraternal. Exacto. La parte que vimos, estamos en este punto, pacientes para con todos. Acuérdate que ya hablamos de los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. Ajá.
Entonces dice, sean pacientes, ¿verdad? Pero para con todos. Y no abarca solo la vida de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia, nuestra paciencia. Ajá. Entonces, cuán importante es en la vida cristiana la paciencia. Ujú. Y vivimos en un tiempo donde los cristianos no tenemos paciencia porque todo es rápido. ¿Quieres café? Rápido. ¿Quieres leche? Rápido. ¿Quieres cualquier cosa? Todo es rápido. Entonces vivimos así y prueba de ello es que a veces nos cuesta tener paciencia. Pero el Señor nos anima y nos exhorta a tener paciencia Ujú. con nuestros hermanos. Amén. En Shela, hermano, hay problema con el tráfico. Ahora sí. Ahora sí, antes Ahora no había. sí, antes no había. O sea que ahora ya están aprendiendo A tener paciencia. tener paciencia en el tráfico. Tuvimos paciencia para venir aquí. No era una experiencia nueva para nosotros, pero paciencia. Ajá, ajá. Pero yo digo, pensando en este viaje, hermano José, uno piensa en esa paciencia que vale la pena, ¿verdad? Bueno, Ujú. yo sé que allá al final, pues que ya estamos aquí disfrutando este tiempo contigo. Qué bendición, Ujú. la paciencia. Amén, amén. Y quiero que me leas segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, sí, rápidamente por los minutos que nos quedan. Pedro. Segunda de Pedro 3, 9. Segunda Pedro 3, 9. 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, entonces lo que aprendemos es que cuando el Señor te dice, sé paciente, Él te está diciendo, sé como yo. Mm. Porque Él nos tiene paciencia, Amén. nosotros Amén. también. Ujú. Bueno, dice más adelante ahí en 2 Pedro 3, en el 15, dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Exacto. Sí, esa es una bendición Ujú. para nosotros. Sí. Y creo firmemente que cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos exhorta para decir, sean pacientes, nos ordena. Ujú. Porque realmente es lo que nos dice, que seáis pacientes. No es una opción, sino Él nos está exhortando a que seamos pacientes para con todos. Entonces, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida devocional, en nuestra vida fraternal, es importante esta virtud que es del Señor, una parte de los atributos de Dios, Ujú. que la desarrollemos nosotros también Amén. en nuestra vida. Amén. Amén. Y vayamos a tocar vayamos al capítulo, siempre en el capítulo 5, verso 15, la primera parte. De Primera Tesalonicenses De Primera 5:15. Tesalonicenses, correcto. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, cuando el apóstol Pablo dice, mirad, ¿verdad? Que prestemos atención, ¿verdad? Cuán Ujú. importante es vivir y se encadena todo con lo que hemos visto, porque estamos viendo, porque sucede. Hay situaciones difíciles que vienen en la vida y a veces ovejas hacen algo, no a propósito, porque tenemos debilidades, pero muchas veces lo tomamos como para nosotros. Y cuán importante es que nosotros estemos preocupados que nadie pague a otro mal por mal, dice la Biblia. Entonces, Pero fíjate que es interesante que Pablo aquí está dando por hecho de que alguien sí va a hacer mal. Como dices tú, sin intención, exacto. pero alguien va a hacer mal. Sí, yo recuerdo Va a darse. yo recuerdo hace algunos años, yo llegué, siendo pastor, yo llegué a la iglesia, llegamos a la iglesia con mi esposa y esa noche yo llegué a la iglesia con un dolor de estómago insoportable. Entonces, bueno, obviamente mi rostro no era, pero, o sea, yo quería, pero mi problema físico no me lo permitía. Ujú. Y bueno, me esforcé y llegué a la iglesia, pero según yo, todo bien, pues, porque estaba yo llegando a servir al Señor y era el pastor. Pero quienes te miraban, Exacto, entonces, al pasar algunas semanas, no recuerdo exactamente, pero una familia se rezagó
Entonces la fuimos a visitar y les dijimos, hermanos, ¿qué pasó? Entonces dice, bueno, nosotros sentimos que usted estaba enojado con nosotros. Nos estaba haciendo caras. Sí, de veras, digo, ¿qué pasó? Y me mencionaron tal día, lo vimos a usted molesto y sentimos nosotros que tenía algo, pues entonces nos desanimamos. Entonces yo dije, bueno, ya hablando de los débiles también, ¿verdad? Pero les explicamos que ese día yo iba mal físicamente, pero no podía, realmente no podía. Yo quería, pero mis circunstancias no me lo permitía del todo. Pero dice que no debemos de, bueno, no estamos pagándole mal por mal, pero la reacción de algo que sucedió. Entonces, ver a esos hermanos y sostenerlos y ayudarlos y ver que no les afecte en su vida cristiana, ¿verdad? Fíjate que hace muchos años yo escuché a un hombre de Dios que hablando acerca de las ofensas y perdonar las ofensas, él nos decía, ¿ustedes creen que dentro de la iglesia cristiana hay gente que se despierta cada mañana pensando, ¿cómo puedo hacerle daño a mi hermano o a mi hermana? O sea, caminando entre cristianos, ninguno de nosotros nos despertamos planificando hacer el mal. Y sin embargo, se dan situaciones. Pero nosotros tenemos que pensar, no, mi hermano no lo hizo por hacerme daño. Por eso es que no tenemos que pagar mal por mal. Exacto. Porque tal vez sí hubo algo que nos causó daño, pero nosotros no tenemos que pagar ese daño, sino que tenemos que ser comprensivos y perdonadores. Sí, y eso nos hace vivir lo que decíamos hace un momento, ¿eh? Que debemos de estar en paz, no estar pensando en esas situaciones sí. difíciles. Entonces, mira, qué lindo que puedes dar estos consejos o explicar estos consejos de Pablo para una vida fraternal. Exacto. Y ver el último. Rápidamente. Dice, antes, seguid siempre. Primero es que ninguno pague a otro mal por el mal. Ahora, antes, seguid siempre. Fíjate, siempre lo bueno. Unos para con otros. Y para con todos. Y para con todos, exactamente. O sea, por eso digo que perdón hermano, esa parte nos anima a nosotros a tener una vida devocional, una vida fraternal, ¿verdad? No solo se circunscribe a la iglesia, sino se sale de la iglesia. Pero fíjate qué precioso, porque una cosa es que no pagues mal por mal, mal por mal. Otra cosa es que busques siempre lo bueno. O sea, lo opuesto de pagar mal, pero siempre lo bueno para con todos. Es la exhortación que el apóstol Pablo nos hace. Y cuán importante es y qué bendición es cuando nosotros estamos obedeciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Amén. Entonces nuestra vida termina siendo de bendición, no solo a la iglesia, a nuestra familia, sino aún fuera de la iglesia. Hermano Germán, muchísimas gracias por compartir esto tan importante para nosotros. Es un gozo. Dios te bendiga. Igualmente. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.